Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de 3 casos antiguos que consiguieron resolver en 2021 gracias a los avances tecnológicos y a la insistencia de los agentes. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta el año 2015. En aquel momento, Katie Locke era una joven de 23 años que se acababa de graduar en la Universidad de Southampton y trabajaba como profesora de historia en la Cardinal Poole School de Londres. Hija de Jennifer y Bill Locke, Katie nació en el condado de Essex, en Inglaterra, y era la menor de 4 hermanas. Todos cuentan que tenía un carácter amoroso, que era muy feliz y que adoraba a los niños, cosa que la llevó durante su adolescencia hasta Estados Unidos para trabajar con menores desfavorecidos. Según sus padres, era una persona segura de sí misma, valiente, enérgica y hermosa. En su tiempo libre le gustaba hacer rutas en kayak y viajar con amigos. Todo iba bien en la vida de Katie hasta que a finales de 2015 decidió buscar pareja. En diciembre de 2015, Katie se registró en Plenty of Fish, una página web de citas donde conoció a Carl Langfeld. Este joven de tan solo 26 años parecía tener una vida social muy activa y era dueño de su propio bufete de abogados, o eso decía. El 23 de diciembre de 2015, Katie y Carl quedaron en un pub de Londres. Llevaban ya 2 semanas chateando y querían conocerse en persona mientras tomaban algo. Para esa noche, Carl decidió alojarse en un hotel de 4 estrellas llamado Theobalds Park, curiosamente situado muy cerca de su casa. Durante la cita todo parecía ir bien, o al menos eso decían los mensajes que Katie envió a sus amigos. El problema fue que en teoría Carl bebió demasiado y al final convenció a la chica para que le acompañara en taxi hasta su hotel. La recepcionista vio llegar a la pareja a las 3:30 de la mañana y de hecho tiempo después afirmó que Katie acompañó a Carl hasta su habitación porque iba bastante ebrio, tanto que la chica tuvo que sostenerle para que no se tambaleara. Lamentablemente, la trabajadora del hotel fue la última persona que vio a Katie con vida, y es que Carl Langfeld no era quien decía ser. Obviamente Carl ni era abogado ni tenía su propio bufete, pero para conocer mejor la situación de este chico nos tenemos que remontar a febrero de 2015. Aunque Carl era del condado de Hertfordshire, en ese momento vivía en Bristol con la familia de su entonces novia. El 20 de marzo, la policía recibió una llamada un tanto inquietante del Departamento de Apoyo Intensivo. Carl, que estaba en tratamiento psiquiátrico, les contó que llevaba tiempo fantaseando con quitarle la vida a la hermana pequeña de su novia para después abusar de ella. El personal que le trataba estaba convencido de que el joven era capaz de hacer realidad este pensamiento, por eso le denunciaron a la policía. Cuando Carl se enteró de esta denuncia, amenazó a la enfermera del equipo médico e inmediatamente después se fue hasta un teléfono público. Desde allí llamó a los agentes y les hizo una advertencia: le iba a quitar la vida a alguien. Debido a esto, una patrulla de la policía acudió al lugar donde estaba Carl y lo detuvieron bajo la ley de salud mental. Después de este suceso, tuvo que presentarse ante un tribunal donde leyeron varios informes psiquiátricos del chico, y hay que decir que eran aterradores.
En uno redactado por su último médico, Cal contaba que desde los 16 años tenía pensamientos en los que le quitaba la vida a otras personas. Pensamientos que, por cierto, eran cada vez más fuertes. Este médico evaluó el riesgo que Cal presentaba para los demás como alto, pero no solo eso. Estaba muy preocupado porque la idea de quitar la vida, sobre todo a mujeres, era real. El 15 de abril, Cal fue declarado culpable por amenazas. Sin embargo, la sentencia fue aplazada y se le concedió la libertad bajo fianza con condiciones. Estas incluían control periódico y vivir en Hertfordshire con sus padres, lugar al que se trasladó el 23 de abril. Y aquí, tanto el departamento de policía que llevaba el caso como el juzgado cometieron un grave error, y es que en ningún momento notificaron a los agentes de Hertfordshire que en su zona habían puesto bajo fianza a un individuo como Cal. Si lo hubieran hecho, habría estado controlado por ellos en todo momento. Ese mismo verano, el joven tuvo que ser ingresado en 2 ocasiones en un hospital de Londres por intentar quitarse la vida. La segunda vez, el médico que le atendió observó que tenía pensamientos peligrosos hacia las mujeres y una conducta sexual inapropiada. Por este motivo, decidió trasladarlo a un pabellón del hospital solo para hombres. Más que nada por el peligro que representaba para las mujeres del hospital. Y finalmente, el 2 de octubre fue dado de alta. Se sabe que el 2 de diciembre de 2015, Cal fue sentenciado por el Tribunal de Bristol después de declararse culpable por amenazas. Debido a esto se le impuso una sentencia de prisión de 9 meses que fue suspendida durante 2 años con un requerimiento de tratamiento de salud mental. Los días 3, 10, 17 y 21 de diciembre fue visto por su agente de la condicional, quien no observó ningún tipo de riesgo en el chico. En noviembre de 2015, Cal se registró en la web de citas Plenty of Fish. Se sabe que quedó con un par de chicas y que 2 semanas antes de los hechos conoció a Katie. Como conté al principio, el 23 de diciembre, Cal y Katie quedaron en un pub de Londres para tomar algo y así conocerse en persona. Después la joven le acompañó hasta la habitación de su hotel porque en teoría había bebido y no se encontraba bien, pero a partir de aquí nadie más volvió a verla con vida. A la mañana siguiente, Cal bajó a desayunar y dejó la habitación solo. Luego se fue hasta la casa de sus padres, habló un rato con Carol, su madre, y se fue a pasear al perro. Mientras todo esto sucedía, los padres de Katie comenzaron a preocuparse y es que llevaban varias horas sin tener noticias de su hija. Además, no contestaba ni a las llamadas de teléfono ni a los mensajes de texto. Como la chica era muy precavida, contó a sus amigos y familiares con quién iba a estar esa noche. Incluso les envió una foto de Cal y el lugar donde vivía con sus padres. Gracias a esto, Bill, el padre de Katie, dio con la casa del chico y consiguió hablar con Carol. El hombre solo quería saber si tenían noticias de su hija. Como Carol no sabía nada, llamó por teléfono a Cal, que en ese momento se encontraba paseando al perro, y fue ahí cuando prácticamente confesó que le había quitado la vida a la chica. En ese momento y en estado de shock, Bill llamó a la policía, y minutos después consiguieron arrestar al joven en un parque que había cerca de su casa. Your mum says that you told her I've killed her, Mum. Is that true? Can you imagine her reaction? And she questions that and you say, no, Mum, honestly, I've killed her, I'm a monster. Is that what you believe? You're a monster? And why do you think that? What's going on in your head? What makes you think you're a monster? Was it not an accident? Was it an accident?
And you say to her, don't cry over me, I'm a monster, I'm a psychopath. Is that how you describe yourself? And why? Why would you say that? Cuando Cal fue interrogado por la policía, admitió que le había quitado la vida a la chica, pero no de manera premeditada. Según él, todo se debió a un juego sexual que salió mal. Con las indicaciones del chico, los agentes encontraron entre unos arbustos del hotel el cuerpo sin vida de Katie envuelto en varias sábanas. La autopsia determinó que la joven había fallecido por compresión en el cuello de manera prolongada. Pero lo más escalofriante era que todo indicaba que Cal había abusado de ella después de quitarle la vida. Además, en el móvil del chico hallaron fotos del cuerpo sin vida de Katie. En este punto, y ya conociendo sus antecedentes, los agentes llegaron a la conclusión de que Cal se había registrado en la web de citas para hacer realidad una de sus terribles fantasías. Cal Langfeld fue arrestado y acusado de asesinato. El psiquiatra forense que le examinó observó que tenía rasgos psicopáticos y llegó a la conclusión de que el asesinato de Katie probablemente tenía motivaciones sexuales. Durante el juicio se pudo demostrar que la noche de los hechos, Cal le quitó la vida a Katie en la habitación del hotel, abusó de ella y tomó varias fotografías de su cuerpo. Luego la envolvió en sábanas y la transportó en un carrito de lavandería para dejarla entre los arbustos del recinto. Al parecer, después de todo esto, se acostó y a la mañana siguiente se levantó, bajó a desayunar, se fue hasta la casa de sus padres y fue a pasear al perro hasta que fue detenido. Alison McCormick, la forense, dijo al tribunal que hubo una serie de oportunidades perdidas para compartir la información de Cal entre los organismos públicos. Según ella, se cometieron errores, pero la única persona responsable de la muerte de Katie era el chico. Finalmente, en junio de 2016, Cal fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años en prisión. En octubre de 2018, la policía, el Sistema Nacional de Salud y el Servicio de Libertad Condicional admitieron los múltiples fallos que hubo a la hora de manejar el caso de Cal. En 2021, Cal Langfeld se encontraba cumpliendo condena en la prisión de máxima seguridad de Wakefield. El 11 de febrero de ese mismo año, varios funcionarios encontraron a Cal tirado en el suelo de su celda con varias heridas en el cuello. Inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano donde falleció. Y aquí hay que decir que su muerte nunca fue tratada como sospechosa. We know that this is going to be excruciatingly painful for the family and friends, but after a media release relative to a missing person, we received a tip. Officers immediately responded to the 2200 block of M Street Northwest at approximately midnight last night. They found 46-year-old Tricia McCauley of Northeast Washington, D.C., deceased in her vehicle. We currently have a suspect in custody in the case. We do not believe at this time that the suspect knew the victim, but we don't have information, that specific information at this time. We received information once we put out a media release, and I believe that the person who gave us the tip, and we're very thankful for that, had actually seen the vehicle shortly before police arrived. Tricia McCauley nació el 25 de febrero de 1970 en West Suffolk, Inglaterra, pero enseguida se trasladó con su familia a Estados Unidos. Con 17 años comenzó a estudiar teatro en la American University en Washington, D.C. Después de su graduación en 1992, estudió medicina herbal en el Instituto Thai Sophia.
además de hacer varios cursos para ser instructora de yoga, trabajo que más tarde compaginaría con la interpretación. En Washington DC, Tricia era más conocida como actriz de teatro. De hecho, su debut fue en 1998 en la obra Anna Karenina. Durante una etapa de su vida fue profesora de teatro para niños en Bethesda, Maryland, pero su carrera no se detuvo aquí. Y es que Tricia tuvo varios papeles en películas conocidas, entre ellas Step Up junto a Channing Tatum o Never Dream the Beginning. Se sabe que en 2006 abrió un negocio de coaching nutricional llamado Nutricia Consulting y también creó su propia línea de productos naturales para el cuerpo. Sus amigos y familiares decían que era una persona muy querida, gentil y amable, que siempre les animaba a luchar por sus sueños a pesar de los obstáculos. Para el momento de los hechos, Tricia vivía en Bloomingdale, un vecindario situado a menos de 3 kilómetros del Capitolio. En su casa tenía un pequeño jardín con huerto propio y todo lo que cosechaba se lo entregaba a sus vecinos y amigos. Pero lamentablemente, la vida apacible y feliz de Tricia se truncó de manera brutal el día de Navidad de 2016. El 25 de diciembre de 2016 era domingo y Tricia tenía planeado acudir a una fiesta de Navidad que organizaban sus amigos de la comunidad teatral de Washington. A las 4:30 de la tarde escribió en Facebook «Voy de camino». Sin embargo, nunca llegó a su destino y nadie pudo localizarla. Debido a esto, el lunes denunciaron su desaparición a la policía. Se sabe que el martes 27 Tricia tenía programado un vuelo a Oregón para ver a su familia, pero aquí tampoco dio señales de vida. Y no solo eso, el coche de la mujer, un Toyota Scion blanco, también había desaparecido. Tanto los agentes como los familiares y amigos de la actriz distribuyeron carteles con su foto por todo el vecindario y también en las redes sociales. Casi al mismo tiempo, la policía recibió una denuncia que sería de vital importancia para este caso. Parece ser que el lunes 26, a eso de las 11 menos 10 de la noche, alguien había asaltado una farmacia que estaba cerca del domicilio de la actriz. El hombre implicado fue visto huyendo del lugar en un Toyota idéntico al que tenía Tricia. Gracias a las cámaras de la farmacia, la policía pudo distribuir la imagen con la cara del sospechoso, además de otras del que parecía ser el coche de Tricia. Los agentes estaban convencidos de que el vehículo que conducía el sospechoso era el de la mujer, ya que en las imágenes vieron que este tenía en la parte trasera una pegatina muy distintiva que no dejaba lugar a dudas. Otro momento clave llegó cuando Jonathan, un hombre que paseaba a su perro y que tenía amigos en común con Tricia, se encontró en su vecindario con el sospechoso. Parece ser que el hombre estaba al otro lado de la calle fumando dentro del coche de Tricia y con la música a todo volumen. Cuando los hombres cruzaron la mirada, Jonathan le reconoció por la foto que había distribuido la policía de él. Así que inmediatamente les llamó. El sospechoso arrancó su coche y huyó calle abajo hasta otra farmacia donde fue localizado y arrestado por los agentes. El individuo fue identificado como Adrian Dwayne Johnson, de 29 años, y en su chaqueta encontraron las tarjetas de crédito de Tricia y las llaves de su coche. En ese momento se dieron cuenta de que el vehículo estaba en el parking de la farmacia y al abrirlo hicieron un descubrimiento terrible. Dentro estaba el cuerpo sin vida de Tricia McCauley, de 46 años. Al parecer lo encontraron encajado en la parte que hay entre los asientos traseros y delanteros. A simple vista pudieron observar que estaba atada de pies y manos, la ropa la tenía rasgada y había sido golpeada. Cuando se enteró de la noticia, Brian McCauley, el hermano de Tricia, escribió el siguiente mensaje en Facebook: Tricia se ha ido, han encontrado su cuerpo. Gracias a todos por vuestro trabajo, apoyo y amor.
Para toda su familia de DC, sé que ella realmente pensaba en vosotros de esa manera. Gracias por estar ahí para ella todos estos años. Abrazaros fuerte el uno al otro. La autopsia no solo reveló que Tricia había sido estrangulada con su propia bufanda, sino que Johnson también había abusado de ella. Además, las diferentes contusiones que presentaba en todo su cuerpo indicaban que había luchado con todas sus fuerzas. Durante el interrogatorio, Johnson contó una historia increíble. Según su versión, conoció a Tricia el día de Navidad cuando ella le ofreció llevarle en coche para tener relaciones. Después de eso, la mujer se quitó la vida en su vehículo ahogándose con su propia bufanda. Pero antes de esto le dijo que le dejaba todas sus pertenencias. ¿Qué pasa si alguien se quita la vida y te deja todas sus cosas? ¿Es ilegal? Declaraciones de Adrian Dwayne Johnson. Pero a pesar de todas estas incongruencias, la policía tenía suficientes pruebas para acusarle de asesinato en primer grado. Y no solo eso, mirando el historial de Johnson, vieron que en el último año había sido detenido hasta en 6 ocasiones por robo con violencia. La última vez, un juez le puso en libertad por falta de pruebas, pero con la condición de que fuese al día siguiente a ponerse una pulsera GPS para su localización. De hecho, el 21 de diciembre, es decir, 4 días antes del asesinato de Tricia, Johnson se tenía que haber presentado en la corte para ponerse esa pulsera, pero nunca lo hizo y nunca tomaron medidas para encontrarle. Obviamente, cuando se enteraron de esta información, tanto la familia como los amigos de Tricia se indignaron bastante. Y es que estaban convencidos de que su muerte se hubiese podido evitar. Los abogados de Johnson argumentaron que estaba mentalmente enfermo y que no era responsable de sus actos. Según contaron, llevaba toda la vida luchando contra una enfermedad mental. Así que, por recomendación de estos, en septiembre de 2017, Johnson se declaró culpable de homicidio en primer grado ante el tribunal y aceptó una sentencia de 30 años, evitando así la cadena perpetua. Según una oferta de hechos presentada en la audiencia de declaración de culpabilidad, el 25 de diciembre de 2016, a eso de las 4:30 de la tarde, Tricia salió de su casa para acudir a la fiesta de sus amigos cuando de repente se encontró con Johnson. Este la metió en el coche a la fuerza y abusó de ella. La mujer intentó luchar contra Johnson dándole patadas y puñetazos hasta que finalmente él le quitó la vida con su propia bufanda. Henry, el padre de Tricia, contó a los medios que para él una sentencia de 30 años era suficiente. Además añadió que cuando salga de prisión será un hombre mayor y que ellos no son el tipo de personas que quieren venganza. La pequeña que aparece en la imagen era Melissa Brannen, nacida el 3 de abril de 1984. Melissa, que en el momento de los hechos tenía 5 años, era hija de los recién divorciados Michael y Tammy Brannen. Por este motivo, Tammy residía con su hija en los apartamentos Woodside que había en Lorton, Virginia. Y el 3 de diciembre de 1989 fueron invitadas a una fiesta de Navidad que se celebraba en ese mismo edificio. A dicho evento acudieron cerca de 100 invitados, y según recordó la mujer, tiempo después, su hija era tan tímida que estuvo sentada en su regazo la mayor parte del tiempo.
A las 10 de la noche, Tammy decidió abandonar la fiesta junto a su pequeña. Sin embargo, cuando estaban recogiendo los abrigos, Melissa quiso entrar de nuevo para comer unas patatas fritas. Su madre no se opuso a esto y se quedó esperando a que la niña regresara, pero lamentablemente nunca lo hizo. Los minutos pasaban y Melissa no regresaba, así que Tammy entró de nuevo a la fiesta para buscarla. La pequeña no estaba por ninguna parte, de hecho los invitados no la habían visto durante ese tiempo. Todos comenzaron a buscarla sin éxito, pero cuando Tammy encontró la ventana de un cuarto de servicio abierta, que además daba a una zona boscosa, supieron que algo malo le había sucedido. Así que rápidamente llamaron a la policía de Fairfax. A partir de aquí comenzó una búsqueda masiva por la zona, a la que se unieron cerca de 300 voluntarios para intentar averiguar el paradero de la niña. Mientras tanto, y gracias a varios testigos, los agentes se centraron en Caleb Hughes, quien pronto se convertiría en el principal sospechoso. Este hombre, que trabajaba como jardinero en el edificio, era uno de los invitados. Y según contaron algunas mujeres, durante la fiesta les hizo ciertas proposiciones fuera de lugar. Otros contaron que el hombre había prestado demasiada atención a los niños, incluyendo a Melissa. Pero no solo eso, se fue del lugar poco antes de que descubrieran la desaparición de la niña. La noche de los hechos, los agentes fueron a su casa a las 2 de la mañana para hablar con él. Hughes contó que después de la fiesta se fue a comprar un paquete de cervezas, según él, a las 12:30, y que llegó a su casa a la 1 de la mañana porque tomó el camino más largo. Pero los agentes sabían que su historia era improbable, ya que en aquella época en Virginia no vendían alcohol después de la medianoche. Sospechando cada vez más de este hombre, los agentes le pidieron permiso para revisar su apartamento y ahí encontraron algo sorprendente. La lavadora estaba en marcha a esas horas, cosa que llamó su atención. Al abrirla encontraron la ropa que Hughes había llevado a la fiesta, además de un cinturón, la funda de un cuchillo grande y unas zapatillas de deporte con los lados de las suelas cortados, tal vez para eliminar pruebas de sangre. Fue entonces cuando los investigadores decidieron llevarse el coche de Hughes, un Honda Civic rojo que posteriormente analizaron de manera exhaustiva. Las semanas fueron pasando sin noticias de Melissa Brannen y aunque la búsqueda se intensificó, no encontraron ni rastro de ella. Para no dejar cabos sueltos, los agentes comprobaron la coartada de Michael, el padre de Melissa. Pero la noche del secuestro estaba en Texas, así que le descartaron por completo. Fue entonces cuando interrogaron de manera oficial a Caleb Hughes. En todo momento dijo que no tenía nada que ver con el caso. Sin embargo, el agente que examinó la declaración en el polígrafo concluyó que el hombre mintió cuando le preguntaron sobre su papel en la desaparición de Melissa. Lamentablemente, y como pasa a veces en este tipo de casos, dos hombres que no tenían nada que ver con lo sucedido intentaron extorsionar a la familia pidiendo un rescate de $75,000. Los hombres fueron arrestados mientras recogían el dinero y luego condenados a varios años de cárcel. El laboratorio criminal del FBI fue el encargado de analizar el vehículo de Hughes. Con la ayuda del luminol pudieron recolectar varias muestras de sangre, pero el resultado no fue concluyente. Sin embargo, las pruebas más importantes las encontraron en el asiento del acompañante. De ahí extrajeron 50 fibras acrílicas azules, que compararon con un vestido igual al que llevaba Melissa la noche de su desaparición. Las fibras eran idénticas. Pero no solo eso, también encontraron pelos del abrigo de piel de conejo que llevaba Tammy en la fiesta. Para los agentes estaba claro. Esas fibras del abrigo de su madre entraron en contacto con la ropa de Melissa y después pasaron al coche de Hughes cuando éste se la llevó. Por lo tanto, con esta prueba había una alta probabilidad de que la niña hubiera estado sentada en el asiento del pasajero en algún momento de la noche.
Ya en este punto, los investigadores estaban convencidos de que Hughes le había quitado la vida a Melissa, y aunque la ley de Virginia no exigía que para presentar cargos por asesinato debía hallarse el cuerpo de la víctima, sí que obligaba a que los fiscales identificasen el lugar del crimen. A falta de esta prueba, Hughes fue acusado de secuestro con intención de profanar, es decir, secuestro como preludio a un abuso. La prueba de las fibras fue fundamental para establecer este cargo, ya que los fiscales argumentaron que no había ninguna razón inocente para que la niña estuviera en el coche esa noche. Finalmente, el 8 de marzo de 1991, Caleb Hughes fue declarado culpable de secuestro y condenado a 50 años de prisión. Tiempo después, Tammy contó a un medio de comunicación que una vez consiguió hablar con Hughes. Según ella, el hombre no negó haberse llevado a su hija, pero tampoco lo confirmó. Le dije que sabía que se había llevado a mi hija. Todo lo que quería saber era dónde estaba. En un momento pensé que me lo iba a decir, pero no lo hizo. Declaraciones de Tammy Brannen. En el año 95, un trabajador de una compañía eléctrica encontró dentro de un lago de Virginia una tela roja. Pensando que se podía tratar del vestido de Melissa, varios buzos de la policía buscaron dentro, pero no encontraron nada. Tammy Brannen se negó a que su hija fuera declarada oficialmente fallecida y mantuvo la esperanza de que Melissa estuviera viva. Tammy y Michael comenzaron a trabajar con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, quienes crearon una imagen progresiva de Melissa a los 21 años. Cuando Tammy se volvió a casar, mantuvo el apellido Brannen para que su hija, si aún seguía viva, pudiera encontrarla. La policía de Fairfax nunca deja de sorprenderme con su dedicación a este caso. Lo que están haciendo y lo que han hecho todo el tiempo, nunca se han detenido. Se convierte en parte de la trama de tu vida. Extraño a mi hija todos los días. Declaraciones de Tammy Brannen. El 2 de agosto de 2019 y después de 28 años en prisión, Caleb Hughes fue puesto en libertad. El caso de Melissa Brannen ha sido perseguido por el equipo de la Fiscalía y la policía durante décadas. Saben que sus restos están en alguna parte y nunca se darán por vencidos en este caso. Según ellos, Melissa y su familia no se merecen menos. Next morning, Debbie should have been at work. She had to be at work at 8. Debbie did not go to work. Debbie did not answer her telephone. There was no doubt in my mind, 100% positive, that it was an old burn barrel or something of that nature. You know, metal rusted 55-gallon type drum, you know, that the body was in. Deborah Ann Wolf nació el 19 de junio de 1957 en Blytheville, Arkansas, pero poco después se trasladó junto a su familia a Fayetteville, en Carolina del Norte, donde se crió. Con el paso de los años, Debbie, como la llamaba todo el mundo, se convirtió en enfermera en el centro médico de la Administración de Veteranos de Fayetteville. Familiares, amigos y compañeros cuentan que era muy organizada, feliz y de buen corazón. Además, destacan el amor que le ponía a su trabajo. En el momento de los hechos, vivía en una cabaña que estaba situada a las afueras de Fayetteville con sus 2 perros, a los que por cierto adoraba. Todo iba bien en su vida hasta que llegó la Navidad de 1985. El 26 de diciembre, Debbie, de 28 años, terminó su turno en el hospital a las 4 de la tarde y presumiblemente se fue a su casa. En las horas posteriores tuvo que sucederle algo porque a las 8 de la mañana del día 27 no se presentó a trabajar y tampoco avisó a nadie para decir que no iría ese día, algo que no era normal en ella.
Debido a esto y al no poder contactar con la joven, Jenny y John, padres de Debbie, y Kevin Gorton, un amigo de la familia, fueron hasta la cabaña para ver si estaba bien. Nada más llegar vieron varias cosas extrañas. La primera es que el coche de Debbie no estaba aparcado en el lugar donde ella solía dejarlo. Otra cosa que les llamó la atención fue que el asiento delantero estaba completamente echado hacia atrás, pero no solo eso. En el patio de la casa había varias latas de cerveza tiradas por el suelo de una marca que ella no consumía. Además, los perros de Debbie deambulaban por allí con claros síntomas de no haber sido alimentados. Como he dicho antes, Debbie era una persona muy ordenada y nunca habría dejado tiradas esas latas, pero mucho menos habría dejado a sus perros fuera solos y sin comida. Cuando los tres entraron en la cabaña, también vieron cosas que no encajaban, como por ejemplo el uniforme de enfermera de Debbie, que estaba tirado en el suelo de la cocina, o su bolso, que apareció debajo de la cama. Mientras revisaban la casa, Jenny, la madre, se dio cuenta de que la luz del contestador automático estaba parpadeando, y es que alguien había dejado un mensaje un tanto siniestro. El mensaje fue dejado el 27 por la mañana. En él, un hombre extraño decía que llamaba desde el hospital de veteranos para ver cómo estaba Debbie. Según él, la joven llevaba varios días faltando al trabajo y estaba preocupado. Pero esto fue algo que extrañó a los tres porque no era cierto, ya que cuando este hombre dejó el mensaje, Debbie no había perdido días de trabajo, si acaso algunas horas. Así que daba la sensación de que alguien estaba preparando una coartada y no contó con la posibilidad de que la familia de Debbie fuese a buscarla tan pronto. Hey Deb, missed you here at work today. Just wondering how you doing. If you're able to give me a call up here at the ward, I'm at 822-7007, or give me a call at home tonight. You've been out a lot of days. You made me worry when you missed another one. Just want to make sure you're okay. Bye. Tanto sus padres como Kevin ampliaron su búsqueda fuera de la cabaña hasta un estanque cercano, pero al no encontrar ni rastro de la chica, decidieron denunciar su desaparición a la policía. Y aquí, como sucede en muchos casos, sobre todo de esta época, los agentes les dijeron que tenían que esperar 72 horas para poder presentar una denuncia de persona desaparecida. Finalmente, 5 días después de la desaparición de Debbie, los agentes fueron a la casa a investigar. Lo primero que hicieron fue registrar la propiedad y los alrededores con perros, pero sin éxito. También bordearon el estanque que había cerca de la casa, sin embargo, en ningún momento lo revisaron. El capitán Jack Watts, del departamento del sheriff del condado de Cumberland, contó que creían que la familia de Debbie ya había mirado dentro del estanque, a pesar de no tener medios para ello. Por eso no sintió la necesidad de registrarlo. Obviamente la familia no hizo tal cosa porque pensaban que era una labor que realizaría la policía con equipos especializados, pero viendo que no lo iban a hacer y frustrados por su incompetencia, se pusieron manos a la obra. El 1 de enero de 1986, Kevin Gorton y Gordon Childress, otro amigo de la familia, regresaron al lugar. Ambos hombres estaban familiarizados con el trabajo de buceo y rescate, así que se metieron en el estanque para buscar pruebas. Antes de comenzar la inmersión, Gordon encontró 2 pares de huellas de pies presionados en el lodo junto con lo que parecían ser marcas de arrastre. Cuando llevaba tan solo 2 minutos en el agua, encontró el cuerpo sin vida de Debbie. Quedaros con lo que voy a contar ahora para más adelante, porque si este caso ya era raro desde el principio, esto hace que lo sea aún más. Y es que, según la versión de Gordon, la mitad del cuerpo estaba dentro de un barril oxidado de 55 galones.
La autopsia determinó que Debbie no había tomado ningún tipo de sustancia ni alcohol, y curiosamente el forense estableció la causa de su muerte como indeterminada. Según él, no podía saber si se trataba de un ahogamiento o un asesinato. Tiempo después se supo que encontraron abrasiones en los dedos de Debbie, lo que llevó a pensar a la familia que eran heridas defensivas. Además, Debbie no parecía una víctima de ahogamiento por varias razones. Una de ellas era que apareció con los ojos y la boca cerrados, casi como en un estado de sueño relajado. Tampoco tenía la típica espuma que se encuentra en las víctimas de ahogamiento. Y por otro lado, en sus pulmones hallaron el equivalente a una cucharadita de agua. Aún así, el capitán Watts lo tuvo claro. Para él, Debbie estaba jugando con sus perros y se cayó. O simplemente un perro se metió en el agua, Debbie fue a salvarle y se desorientó. Pero la joven era una nadadora experimentada y además apareció muy cerca de la orilla a poca profundidad. Y aquí os estaréis preguntando por el barril. Este es el tema más controvertido del caso, porque mientras continuaba la investigación, la policía negó en todo momento la existencia del barril, que se dejó originalmente en la escena, es decir, dentro del agua. Parece ser que los agentes tenían que regresar al día siguiente para llevárselo. Cuando la familia volvió al lugar, el barril ya no estaba y la policía negó que hubiera estado allí alguna vez. El capitán Watts declaró que el barril no existía. Según él, lo que sucedió fue que Gordon, el buzo amigo de la familia, lo confundió con la chaqueta de Debbie que se infló mientras estaba en el fondo del estanque. Pero Gordon estaba 100% seguro de que vio su cuerpo en un barril. Ya sabes, tambor metálico oxidado de 55 galones en el que estaba el cuerpo. Declaraciones de Gordon Childress. Además, Jenny recordó que su hija tenía uno justo al lado de la cabaña para guardar leña. Cuando se acercó al lugar ya no estaba, pero lo que todavía seguía allí era la marca en el suelo. Como ya he dicho antes, la policía negó la existencia de este barril. Sin embargo, Don Smith, el ayudante del alguacil del condado de Cumberland, admitió que él sí lo vio. Aunque la policía estaba convencida de que se trataba de un accidente, las sospechas de Jenny sobre la muerte de su hija se confirmaron aún más cuando 2 meses después recibió de la oficina del médico forense la ropa con la que fue encontrada. Al parecer llevaba unos pantalones de pana marrón desabotonados y demasiado largos para ella, un sostén 3 tallas más grande, una camisa negra de los Pittsburgh Steelers que su familia y sus amigos nunca habían visto antes. También llevaba una chaqueta de campo del ejército que no le pertenecía a ella ni a ningún miembro de su familia, y unos zapatos de hombre que eran 3 tallas más grandes. Los zapatos, que eran blancos, estaban completamente limpios, lo que no coincidía con la escena de Debbie entrando en el estanque. Jenny le preguntó a los investigadores por los zapatos, pero ellos le aseguraron que no habían sido limpiados ni reemplazados. Así que ya en este punto, tanto la familia como los amigos de Debbie estaban convencidos de que la chica había sido asesinada. La policía entrevistó a varios pacientes con problemas mentales del hospital de veteranos. Además hablaron con algunos compañeros de trabajo y voluntarios de dicho hospital que tenían un interés romántico en Debbie y que sabían dónde vivía. Entre ellos estaba el hombre que dejó el mensaje en el contestador. Su identidad nunca fue revelada, pero lo que sí se sabe es que se negó a hacer la prueba del polígrafo y que tras ser descartado como sospechoso abandonó Carolina del Norte. Años más tarde salió a la luz una nueva información. Al parecer, en el cuerpo de Debbie hallaron restos de semen. Sin embargo, no se sabe si las muestras han sido analizadas con la tecnología actual. La primera teoría se centra en la persona que dejó el mensaje en el contestador.
Se cree que este hombre era un voluntario con quien coincidía en el hospital. Quizá fue rechazado por ella y por eso le quitó la vida. Después, para tener una coartada sólida, le dejó un mensaje en el contestador. Sin embargo, no contó con el hecho de que sus padres lo descubrieran antes de tiempo. Otra teoría habla de un ataque por parte de 2 o más hombres en su casa. Según esta hipótesis, Debbie fue secuestrada en su propia casa por estos individuos que abusaron de ella y acabaron con su vida. Para no dejar rastro, le pusieron una ropa que no le pertenecía y la arrojaron al estanque dentro del barril de su propiedad para que su cuerpo no saliese a flote. Esto podría explicar por qué la joven llevaba una ropa que obviamente era demasiado grande para ella e incluso irreconocible para la familia. Lo que no explica es el afán de la policía por ocultar la existencia del barril. Muchos se preguntan si estaban encubriendo a los implicados o si eran ellos mismos. Aún así, a día de hoy, la muerte de Debbie Wolf sigue siendo todo un misterio. Su madre trabajó de manera incansable durante más de 20 años hasta su fallecimiento para saber qué le pasó realmente a su hija. Esto tiene que seguir hasta que mi hermana aparezca y no vamos a parar hasta que no aparezca mi hermana. Pues imagínate, si faltara tu hermana y te la quitaran de esta manera, ¿cómo sería? Es que mi hermana el sábado estaba conmigo y el domingo no estaba. O sea, ¿cómo vamos a estar? El caso de hoy nos lleva hasta Madrid, España. En diciembre de 2010, María Piedad García Revuelta era una joven de 30 años con 2 hijos a su cargo. El mayor tenía 9 años y el pequeño de tan solo 8 meses era fruto de la relación que mantuvo con Javier Sánchez Toledo de 38. La pareja convivió durante 4 años, pero para el momento de los hechos ya llevaban varios meses separados. María, como todos la llamaban, trabajaba como cajera en uno de los supermercados que Mercadona tenía en la localidad de Boadilla del Monte, donde además residía. Es importante mencionar que Javier, su expareja, también trabajaba en este sitio, pero él como jefe de mantenimiento. El 11 de diciembre de 2010 era sábado y el supermercado organizó la típica cena de Navidad a la que acudieron los trabajadores. Entre ellos se encontraban María y Javier. Dicho evento se celebró en un restaurante de Boadilla llamado El Rincón Castellano. Después se fueron hasta un karaoke y terminaron la noche en una discoteca. Como había bebido a eso de las 3:30 de la mañana, María decidió regresar a su casa con una amiga. Pero cuando estaban a punto de abandonar el local, sucedió algo. Y es que Javier se acercó a ellas e insistió en llevar en coche a su expareja. En un primer momento, su amiga se opuso a esto, pero María acabó cediendo y se fue con Javier. La amiga, que era conocedora de la tensión que existía entre ambos debido a la separación, le pidió a María que cuando estuviese en su casa le enviara un mensaje de texto para saber que estaba bien. Pero lamentablemente ese mensaje nunca llegó porque María desapareció esa misma madrugada. Los minutos iban pasando sin noticias de María, así que su amiga, ya preocupada, la llamó por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Curiosamente, media hora después, recibió un mensaje de texto de Javier donde decía que ya la había dejado en su casa. A las 8:25 de la mañana, la madre de María recibió un mensaje un tanto extraño desde el móvil de su hija que decía lo siguiente: «Mamá, no te preocupes, estoy tomando chocolate con churros en Plaza de España». Gracias a las cámaras de seguridad y a la declaración de varios testigos, se pudo saber los pasos que dio Javier desde la desaparición de María.
Como he dicho al principio, la cena se celebró el sábado 11 de diciembre y horas después fue cuando se perdió la pista de la mujer. El día 12 el supermercado estaba cerrado, pero Javier hizo algo desconcertante. Y es que escribió a su jefe para preguntarle si podía ir ese día al trabajo para cambiar unas baldosas. El hombre le dio permiso, así que Javier se fue por la tarde al supermercado, donde permaneció unas horas hasta que se cortó el antebrazo con una radial. Las cámaras de seguridad le grabaron saliendo del establecimiento a las 6:16 de la tarde herido. El corte fue tal que al salir del supermercado dejó un reguero de sangre, llegando a manchar su propio coche. A día de hoy nadie sabe para qué utilizó esta herramienta. Inmediatamente después, Javier se trasladó a un hospital, pero durante el trayecto tuvo un accidente de coche, así que una grúa, que por cierto pagó con tarjeta de crédito, llevó el vehículo hasta un taller. Según la versión de su padre, la mañana del 13 estuvo con su hijo en su casa de Móstoles y desde allí acudió al médico para pedir una baja laboral por el corte que se había hecho. Fue en ese momento cuando recibió un mensaje de la madre de María. La joven seguía sin dar señales de vida y ella sabía que Javier la había acompañado a su casa. María no ha llegado a casa. Yo la dejé en la puerta del bloque, por cierto, iba bastante perjudicada. La familia de María estaba convencida de que Javier no decía la verdad. Para empezar, la joven nunca se habría ido sin avisar. Y lo más importante, era muy responsable con sus hijos y nunca los hubiera dejado. Por eso, 3 horas después, uno de los hermanos de María llamó a Javier. Sin embargo, este repitió la versión que le había contado a la madre, añadiendo lo siguiente: «Tu hermana está bien, si algo le pasara, me moriría». Fue en este momento cuando la familia de María decidió denunciar su desaparición a la policía. Lo último que se supo de Javier fue que el 14 de diciembre fue en tren hasta San Lorenzo del Escorial. Una vez allí entró en una ferretería donde también fue grabado por las cámaras de seguridad. El empleado de la tienda contó tiempo después que el hombre compró una cuerda. El 15 de diciembre, a eso de las 12 de la mañana, unos ciclistas hicieron un hallazgo terrible en una zona apartada del Escorial. En una torre de alta tensión vieron el cuerpo sin vida de un hombre que posteriormente fue identificado. Se trataba de Javier Sánchez Toledo. Al parecer no llevaba encima ni su documentación, ni su teléfono móvil, ni tampoco el de María. Finalmente, la autopsia determinó que se había quitado la vida 15 horas antes con la cuerda que compró en la tienda. Cuando la familia denunció la desaparición de María, varios agentes de la Guardia Civil, además de voluntarios y vecinos, la buscaron por todo Boadilla del Monte, pero sin éxito. Los agentes también revisaron las cámaras de seguridad de la vivienda de la mujer. Gracias a esto, pudieron comprobar algo que fue determinante para este caso. Y es que Javier nunca dejó a María en su casa y ella tampoco estuvo allí. Cuando el cuerpo del hombre fue hallado sin vida, los agentes, con ayuda de las compañías telefónicas, rastrearon los teléfonos de María y Javier. Estaban convencidos de que él era el culpable de la desaparición de su expareja y esto les podría ayudar a saber dónde habían estado esa noche. El rastreo reveló que a las 4:52 de la mañana del día 12, los teléfonos de ambos estaban en las inmediaciones del río Guadarrama. Debido a esto, 120 agentes de distintas unidades peinaron la zona, pero no encontraron nada. También averiguaron que a las 8:25, desde el teléfono de María se enviaron 2 mensajes, uno a un amigo. Y otro fue el que le llegó a la madre diciendo que estaba en Plaza de España comiendo churros. Pero el mensaje se envió lejos de ese sitio, en concreto desde la localidad de Fuenlabrada.
Después de esto, el teléfono de María dejó de funcionar y días después lo hizo el de Javier. Todo indicaba que el hombre había enviado los mensajes desde el teléfono de María para desviar la atención y así crear su propia coartada. Pero lamentablemente solo era una teoría. Además, el registro de su vivienda tampoco arrojó mucha luz al caso, ya que allí no encontraron ni una carta o pista sobre el paradero de María. Sabiendo ya los pasos que había dado Javier antes de su muerte, los agentes fueron a por su coche y ahí encontraron algo sorprendente. Dentro del maletero estaban las botas que llevó María a la cena de Navidad llenas de barro. A partir de aquí el caso quedó estancado. Sin embargo, un año después, la Guardia Civil encontró la prueba más importante de este caso. A pocos metros del río Guadarrama, y justo donde los teléfonos móviles les ubicaron la noche de los hechos, encontraron restos de sangre. Tras analizar las muestras se supo que esta pertenecía a María Piedad. Por este motivo peinaron la zona de nuevo, pero no encontraron nada. Los años fueron pasando sin saber qué le había sucedido realmente a María, y ya en 2014 decidieron archivar el caso por falta de pruebas. Aún así, la familia de María no se dio por vencida y en el año 2018 solicitaron el levantamiento de las baldosas del supermercado, las que en teoría fue a arreglar Javier después de la desaparición. Ellos tenían la teoría de que ese domingo Javier fue hasta allí para deshacerse del cuerpo de la mujer. Como la dirección del supermercado no quiso colaborar con ellos, no tuvieron más remedio que hacer una petición al juez que llevó el caso. El juez dio autorización, pero solo para levantar una baldosa. Cuando la levantaron no encontraron nada, así que descartaron que la mujer hubiese sido enterrada allí. Los investigadores que llevaron el caso creen que en la madrugada del 12 de diciembre de 2010, Javier acabó con la vida de María y se deshizo del cuerpo en el río Guadarrama. Tiempo después, unos amigos de Javier declararon que en una ocasión él les dijo que si alguna vez tuviese que deshacerse de un cuerpo, lo ataría a una batería de coche para posteriormente lanzarlo a un río o un pantano. Han pasado ya 11 años desde la desaparición de María Piedad y su familia se siente abandonada por la justicia. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta y tienen la sensación de que en su momento no se hizo todo lo posible para encontrar sus restos. La Guardia Civil dice que no pueden seguir buscándola porque no hay indicios para ello y que si los hubiera abrirían el caso enseguida. Pero según la abogada de la familia sí hay pruebas e indicios. De hecho, apareció un nuevo testigo que estaba dispuesto a declarar de manera voluntaria, pero nunca le llamaron para tomarle declaración. Este caso comienza con Valerie Graves, una madre y abuela de 55 años, descrita por sus más allegados como un espíritu libre y amoroso. Una estudiante eterna que siempre buscaba nuevos retos. De la biografía de Valerie apenas existen datos, solo se sabe que nació en Londres el 25 de diciembre de 1958 y que tenía 2 hijos, Jemina de 34 años y Tim de 31, además de 2 nietos pequeños. También fue propietaria de una galería y estudio de artesanía en un pueblo de Escocia donde vivió durante 10 años. Poco antes de los hechos se mudó a Bracklesham Bay, una zona costera situada en West Sussex, Inglaterra, para poder cuidar de su madre Eileen, de 87 años, y para estar más cerca del resto de su familia.
En diciembre de 2013 fue contratada por un matrimonio para cuidar de su casa durante las vacaciones de Navidad. Esta propiedad era bastante grande, lujosa y estaba situada en un pueblo llamado Bosham, a unos 20 minutos en coche de Brackenham Bay. La casa tenía una zona privada al lado del mar y, según diferentes medios, estaba valorada en 1,6 millones de libras. La ventaja que tenía este trabajo es que tenía permitido celebrar las Navidades en esa casa con su familia y amigos. Además, su cumpleaños era el 25 de diciembre. Por lo tanto, el hecho de poder estar allí con todos era un plan perfecto. Hay que aclarar que durante esas vacaciones, Valerie vivía en la casa con su madre, su hermana Janet y con Nigel, el novio de Janet. Sin embargo, ni sus hijos ni sus amigos dormían allí, ya que ellos iban entrando y saliendo dependiendo un poco de cada celebración. El 29 de diciembre, después de ver un rato la televisión, Valerie les dijo a todos a las 10 de la noche que se iba a dormir. Así que para esto agarró unos libros, su iPad y se dirigió a su habitación, que estaba situada en la parte trasera de la planta baja. Esta habitación tenía una particularidad y es que en ella había una puerta que daba a un patio que conectaba a su vez con la calle. Lamentablemente, esa fue la última noche que su familia la vio con vida. A la mañana siguiente, y viendo que Valerie no se levantaba para desayunar, Janet fue a su dormitorio para despertarla y allí encontró una escena aterradora. Valerie estaba tendida en la cama, llena de sangre, con múltiples heridas en la cabeza y en la cara. En un momento de confusión, Janet intentó despertarla de manera agitada y al comprobar que no respondía, llamó a emergencias para pedir ayuda. Pero por desgracia, una vez allí, solo pudieron certificar su fallecimiento. Cuando los agentes de policía llegaron a la casa, observaron que la puerta del patio que conducía directamente desde el dormitorio al exterior estaba abierta, algo que sin duda había facilitado la entrada a su atacante. Además, al examinar la habitación, hallaron en la puerta huellas ensangrentadas que posteriormente pudieron saber tras un análisis que no pertenecían a nadie de la casa, y unos días después de los hechos encontraron un martillo en el camino de la entrada de una granja en Howe Lane, a unos 600 metros de la escena del crimen. Aunque la lluvia reciente había borrado gran parte de las pruebas de este martillo, los análisis determinaron que había ADN de Valerie y otro ADN parcial que pertenecía a un hombre desconocido, lo que confirmaba que este había sido el arma del crimen. Por otro lado, la autopsia determinó que la mujer había fallecido aproximadamente a las 12 de la noche. Y según el informe, los golpes que tenía en la cabeza y en la cara eran tan fuertes que se parecían muchísimo a las heridas sufridas en accidentes de tráfico. Todos los vecinos fueron interrogados en repetidas ocasiones, al igual que sus familiares, que siempre declararon que estaban durmiendo en la parte de arriba y que no se enteraron de lo que pasó hasta que Janet descubrió el cuerpo a la mañana siguiente. Al principio la policía pensó que quizá alguien de la familia podía tener algo que ver con el caso. De hecho, hubo muchas especulaciones en torno a esto porque había gente que no entendía que la familia no hubiese escuchado nada durante el ataque. Pero después de investigarlos a todos, tuvieron que descartar esta teoría que no les conducía a ninguna parte. El 14 de enero de 2014, un hombre local fue arrestado e interrogado sobre el caso, pero enseguida fue liberado y no tomaron más acciones en su contra. Y una semana después, los investigadores aportaron información sobre el crimen al programa de la BBC Crime Watch. Aquí lo que hicieron fue una reconstrucción de lo sucedido y también los hijos de Valerie aparecieron en el programa ofreciendo una recompensa de 20.000 libras para cualquier persona que pudiese aportar información sobre el caso. Sin embargo, no obtuvieron ningún dato fiable por esta parte. Los meses fueron pasando sin novedades importantes en el caso y cuando llegó el primer aniversario del fallecimiento de Valerie, su familia decidió colgar carteles por todo Bosham con su foto. También reunieron a los medios locales y nacionales en una rueda de prensa donde, entre otras cosas, afirmaron que estaban convencidos
convencidos de que el culpable sería capturado tarde o temprano. En enero de 2015, la policía de Sussex comenzó un programa de obtención masiva de ADN en Bosham, donde pidieron a todos los hombres de 17 años en adelante que vivían o trabajaban en esta zona o que estaban allí en el momento de los hechos, que dieran muestras de manera voluntaria. Para ese momento, los agentes ya habían entrevistado a 9.500 personas en relación con el caso y durante la investigación se eliminaron a más de 3.000 hombres. Finalmente, las muestras de ADN y las huellas recogidas a los voluntarios no dieron ninguna coincidencia con las muestras obtenidas en el martillo y en la habitación de la víctima. Con el tiempo y al no encontrar ninguna pista, el caso se fue enfriando. Sin embargo, en septiembre de 2018, la investigación dio un giro radical gracias a un email que envió una mujer llamada Adina Marian desde Rumanía. Adina escribió a la policía porque sospechaba que su marido, Christian Sabu, era el responsable de la muerte de Valerie Graves. A partir de aquí, la policía pudo saber que en 2013 Christian y Adina dejaron Rumanía y se trasladaron a Inglaterra, donde estuvieron viviendo en una caravana que estaba situada en el área de Chichester, a tan solo 8 kilómetros de donde sucedió todo. Por aquel entonces, Christian trabajaba de manera puntual en alguna de las casas de Bosham y días antes de los hechos, él había estado trabajando como jardinero en la propiedad que iba a cuidar Valerie. Casualmente, 2 semanas después del crimen, la pareja regresó a Rumanía, tuvieron a su primera hija y durante 5 años la vida de Christian transcurrió de manera normal. Adina contó a la policía que un día estaba revisando el historial de Google en su ordenador y de repente encontró varias búsquedas relacionadas con lo ocurrido en Bosham y también la palabra martillo. La mujer estaba convencida de que el martillo que aparecía en las fotos sobre el caso era el mismo que su marido tenía en Inglaterra. Posteriormente, cuando le preguntó si tenía algo que ver con lo sucedido, Christian no lo negó. Admitió los hechos y aquí fue cuando Adina, en medio de una discusión, le dijo que quería terminar la relación. Sin embargo, él la amenazó para que tuviese la boca cerrada y, por supuesto, no le iba a permitir romper con él. Esta mujer estaba tan asustada que le dijo que no haría nada, así que esperó a que él se fuera de la casa para escribir a la policía de Sussex y contarle todo. Varios meses después de recibir el mail de Adina, la policía de Sussex consiguió que se abriera una investigación policial a nivel europeo. Hay que recordar que Christian estaba en Rumanía y en ese momento la burocracia hizo que todo se retrasara bastante. Además, tenían que comprobar que la información de Adina era fiable, ya que podía ser simplemente el mail de una mujer despechada que quería involucrar a su marido en un delito para vengarse de él. Para ir con más seguridad en este caso, Adina proporcionó a la policía de Rumanía, que ya estaba colaborando estrechamente con la de Inglaterra, una muestra de ADN de las hijas que tenía en común con Christian, y esto reveló coincidencias con las muestras encontradas en el martillo. Es por esto que el 10 de julio de 2019, Christian Sabu, de 28 años, fue arrestado en su casa de Rumanía y 9 días después fue extraditado a Inglaterra, donde fue acusado por el asesinato de Valerie Graves. Allí le tomaron una muestra de su ADN y sus huellas, lo que confirmó la coincidencia total con las muestras encontradas en el martillo y en la habitación en la que Valerie había estado durmiendo. Christian no negó los hechos y se declaró culpable. Según él, había estado trabajando anteriormente en esa casa como jardinero y se enteró de que los propietarios estarían fuera por Navidad, dejando una gran cantidad de dinero en efectivo y lingotes de oro en una caja fuerte. Así que la noche del 29 de diciembre de 2013, después de beber una botella de whisky, fue en bicicleta hasta la propiedad armado con un martillo para robar.
Al ver que la puerta del patio trasero estaba abierta, entró hasta un dormitorio de la planta baja y encontró a Valerie cuando estaba dentro. Además, la mujer se despertó en ese momento y al verle entró en pánico, lo que le llevó a golpearle en la cabeza hasta quitarle la vida. Según Christian, después de esto, huyó de la escena y tiró el martillo por el camino. Aunque él se declaró culpable y dio su versión de los hechos, durante el juicio quiso que quedara claro que él no fue a la casa para quitarle la vida a nadie. Simplemente quería robar y añadió que lo que pasó esa noche le perseguirá para siempre. Ella se despertó. Me dio miedo, yo solo tenía 21 años. Era muy joven e inmaduro y nunca pretendí quitarle la vida a nadie. El 11 de noviembre de 2019, Christian Sabu fue declarado culpable de la muerte de Valerie Graves y condenado a pasar como mínimo 24 años en prisión. Durante el veredicto, la jueza Christine Lang elogió el papel que tuvo Adina en el caso, añadiendo que habría quedado sin resolver si no hubiese contactado con la policía para contarles lo que había descubierto sobre su marido. Después del juicio, la familia de Valerie se dirigió a Christian en un comunicado de prensa para hablarle de la angustia que habían tenido que soportar durante todo ese tiempo y le invitaron a que durante sus años de condena reflexionara sobre lo que le había hecho a ella y a su familia. Tristemente, la madre de Valerie falleció sin saber quién le había quitado la vida a su hija. Desde Rumanía, Adina Marian, de 26 años, dijo a la prensa británica que decidió denunciar lo que había hecho su marido porque era lo correcto y porque no podría vivir sabiendo que un asesino caminaba por las calles en libertad. Siento pena por la familia de Valerie y me avergüenzo de que mi esposo les haya causado tanto dolor. Espero que este veredicto les brinde algo de consuelo. Janelle Matthews nació el 9 de febrero de 1972 en Santa Bárbara, California, pero cuando tenía tan solo un año de edad fue adoptada por Jim y Gloria Matthews, un matrimonio que ya tenía una hija biológica de 4 años llamada Jennifer. De su infancia no hay apenas datos, pero lo que sí se sabe es que en 1984 Janelle, de 12 años, vivía con su familia en Greeley, Colorado. Allí asistía a la escuela intermedia Franklin, donde además era miembro del coro y también iba todas las semanas a la iglesia Sunny View. El 20 de diciembre acudió con el coro a una residencia de ancianos situada en Denver para cantar villancicos. Después de esto, su amiga Diane y su padre la dejaron en su casa a las 8:15 de la noche. El padre y la hermana de Janelle estaban en un partido de baloncesto y la madre había salido fuera del estado para visitar a unos familiares. Por lo tanto, cuando Janelle llegó, la casa estaba totalmente vacía. Se sabe que a las 8:30 contestó una llamada de teléfono y dejó una nota al lado de este con el mensaje que había dejado una profesora para su padre, ya que era el director de la escuela elemental Platte Valley de Kersey. A partir de aquí, el rastro de Janelle se pierde para siempre. A las 9:30 de la noche, Jim Matthews, su padre, regresó a la casa y encontró una escena un tanto extraña. Lo primero que vio fue la puerta del garaje abierta y una vez dentro pudo observar que las luces y la televisión estaban encendidas. Además, los zapatos y el chal que Janelle llevaba ese día estaban cerca de un calentador que había en la sala de estar. Sin embargo, ella no estaba por ninguna parte. A las 10 de la noche llegó Jennifer y cuando le dijo a su padre que no había visto a su hermana fue cuando Jim decidió llamar a la policía. Nada más llegar, los agentes buscaron por los alrededores de la casa y encontraron huellas en la nieve que llevaban hasta las ventanas, lo que les hizo pensar que alguien había estado observando a través de ellas. Era todo muy extraño porque en la casa no vieron señales de lucha ni de que hubiesen forzado la puerta. Después de la desaparición y durante varias semanas, la policía puso bajo vigilancia a la madre biológica de Janelle, una mujer llamada
Terry Viera Martínez, pensando que quizá esta podría haberse llevado a la pequeña, pero finalmente comprobaron que no tenía nada que ver con el caso. Aún así, los investigadores no pudieron decirle a Terry que Janelle había desaparecido, ya que debido a las leyes de privacidad de adopción no podían revelar la nueva identidad de la niña a su madre biológica. Las autoridades consiguieron que el ADN de la pequeña fuese añadido a la base de datos nacional y también su foto apareció durante mucho tiempo en los cartones de leche. Incluso el presidente Ronald Reagan mencionó a Janelle durante un discurso en marzo de 1985 para destacar la labor de la fundación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que por si no lo sabéis es una organización privada sin ánimo de lucro financiada principalmente por Estados Unidos. Cientos de voluntarios se ofrecieron para buscar a Janelle. Recorrieron a pie áreas bastante extensas del condado y los residentes colocaron carteles con la foto de la pequeña y un número de teléfono por si alguien podía aportar información sobre ella. En mayo de 1985 encontraron un mechón de pelo con cuero cabelludo en una granja cercana. Sin embargo, los análisis determinaron que no pertenecía a la niña. A pesar de todos los esfuerzos, no consiguieron encontrar ninguna pista que les pudiese conducir hasta Janelle. Así que tras 10 años de búsqueda, su familia decidió declararla legalmente muerta y hacer un funeral en su memoria. Después de todo esto, Gloria Matthews recibió una carta de la madre biológica de Janelle solicitando permiso para visitar a la hija que dio en adopción. Al parecer, esta mujer había utilizado a un detective privado para localizarla. Según declaró Gloria, Janelle siempre deseó reencontrarse con su madre biológica, pero por desgracia los Matthews tuvieron que notificarle a Terry lo que había sucedido. Curiosamente, y con el paso del tiempo, se hicieron muy amigos de esta mujer. Al cabo de los años, Jim y Gloria Matthews se jubilaron y se mudaron a Costa Rica. Por otro lado, Jennifer, la hermana de Janelle, se casó y continuó viviendo en Colorado. Tuvieron que pasar 35 años para que los Matthews pudiesen saber lo que le pasó realmente a Janelle esa fatídica noche del 20 de diciembre de 1984. El martes 23 de julio de 2019, a 24 kilómetros de la casa de Janelle, unos trabajadores que estaban excavando para instalar una tubería cerca de la carretera descubrieron restos humanos. La oficina del forense del condado de Weld identificó estos restos como los de Janelle Matthews, por lo que inmediatamente pasó de ser un caso de persona desaparecida a un caso de asesinato. Según el análisis forense, los restos de la niña aparecieron con la misma ropa que llevaba la última vez que fue vista. Y además, este análisis determinó que perdió la vida por una herida de bala que tenía en la frente. Inmediatamente, los detectives empezaron buscando en los registros históricos para saber quién poseía o vivía en la tierra donde se encontraron los restos. Pero esto no les llevó a nada. El 13 de septiembre de 2019, el Departamento de Policía de Greeley anunció que tenía a una persona de interés relacionada con el secuestro y la muerte de Janelle Matthews, un hombre llamado Steve Pankey que residía en Greeley en el momento de los hechos. Steven Dana Pankey nació en 1951 en Ventura, California. De él se sabe que después de la secundaria se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Panamá. En 1977, una mujer de 23 años le denunció por abusar de ella durante una cita y fue procesado por esto. Pero Steve afirmó que la relación fue consensuada y poco después retiraron los cargos. Cuando la policía fue a por él en 2019, les dijo que una vez que te acusan de algo como un abuso en una cita, eres estigmatizado para siempre. Con esto daba a entender que era persona de interés por algo del pasado que además, según él, no había hecho. Después de este suceso, se casó y él y su
su esposa vivieron durante años con sus 2 hijos a tan solo 3 kilómetros de la casa de Janelle. Y además, por aquella época, Steve era pastor de jóvenes en la iglesia de Sunnyview, la misma a la que iba la familia Matthews. Se sabe que después de lo sucedido con Janelle se divorció y en 2008 alguien le quitó la vida a uno de sus hijos. Finalmente acabó viviendo en Idaho, donde se postuló para gobernador en 2014 y 2018. El 15 de agosto de 2019, los detectives viajaron a Twin Falls, Idaho, para hablar con Steve, pero este se negó a responder a las preguntas que le hicieron, aunque es verdad que no puso objeción cuando le pidieron que se hiciera una prueba de ADN. Poco después consiguieron una orden para registrar su casa, ya que según ellos tenían una causa probable para creer que Steve se llevó a Janelle la noche del 20 de diciembre de 1984 en contra de su voluntad. Aún así, después del registro, la policía dijo que Steve no había sido acusado de la muerte de Janelle, pero que aún así seguía estando en el punto de mira. It is with great honor today that we announce that the grand jury indicted an individual named Stephen Dana Pankey for the kidnapping and murder of Janelle Matthews. Finalmente, el 13 de octubre de 2020, es decir, hace nada, las autoridades anunciaron en una rueda de prensa que Steve Pankey, de 69 años, había sido acusado formalmente por el secuestro y el asesinato de Janelle Matthews. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Ada, en Idaho, y solo podrá salir bajo fianza si paga la cantidad de $5 millones. Mientras tanto, espera la extradición a Colorado. Según la acusación oficial del condado de Weld, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche del 20 de diciembre de 1984, Steve llamó a la puerta de los Matthews y cuando Janelle abrió, se la llevó en contra de su voluntad, haciendo uso de un arma de su propiedad. El documento dice que Steve usó un rastrillo para tapar parte de las marcas de pies que dejó en la nieve y todavía está por determinar en qué momento disparó a la pequeña en la cabeza y si hubo algún tipo de abuso. Según declaró la policía en esta rueda de prensa, hay muchos datos e interrogantes a los que todavía no pueden contestar porque hay un juicio pendiente y contar cierta información puede perjudicar todo el proceso. Por ejemplo, todavía no han aclarado si encontraron ADN de Steve en los restos o cómo saben que el mismo día de la desaparición este hombre estuvo observando a los niños que llegaban a sus casas desde el colegio al que asistía Janelle. Este es un dato importante que aparece en la acusación, pero como he dicho, todavía no se sabe cómo lo han obtenido. Aún así, han podido hablar de varias cosas. Según los investigadores, Steve supo en septiembre de 2019 que era una persona de interés. Y es por esto que hizo una entrevista para un periódico de Idaho donde dijo que no conocía a Janelle ni a la familia Matthews y que solo supo de su existencia después de la desaparición. Bueno, pues esto no es cierto porque, como dije anteriormente, los Matthews iban a la iglesia de Sunnyview, donde además Steve era pastor para los más jóvenes. Aunque no fuesen amigos, sí que coincidían todos los fines de semana. Otra cosa es que cuando registraron su casa vieron que desde su ordenador había hecho varias búsquedas sobre el caso de Janelle e intentó borrar rastros antes de la llegada de los agentes. Y lo más importante es que cuando la policía interrogó a Steve, este afirmó que la noche de la desaparición de Janelle, él y su esposa estaban en casa haciendo las maletas porque el 21 de diciembre, es decir, al día siguiente, se iban a California para ver a unos familiares. Incluso les proporcionó a los investigadores documentos relacionados con este viaje, pero al comprobarlos enseguida vieron que todo era falso. Por no hablar de que Angela Hicks, la exmujer de Steve, dijo que iniciaron el viaje el 22 de diciembre y no el 21 como él decía, es decir, 2 días después de la desaparición de la niña. Angela también añadió que este viaje fue inesperado para ella y que regresaron a Greeley el 26 de diciembre. Algo que le extrañó mucho fue el interés inusual que mostraba su exmarido en este caso, ya que en su viaje de regreso Steve estuvo buscando de manera compulsiva cualquier noticia sobre Janelle que pudiese aparecer en la radio.
Después de regresar a Greeley ese 26 de diciembre del 84, Steve comenzó a cavar en su jardín y, casualmente, un automóvil que tenía en su garaje sin usar se incendió. Y como quedó en muy mal estado, lo llevó a un depósito donde fue desechado. Por otro lado, también voy a mencionar algo que fue importante para la policía. Recordad que en 2008 alguien le quitó la vida a su hijo. Bueno, pues parece ser que durante el funeral su nueva pareja le escuchó decir algo así como: espero que Dios no haya permitido que esto le sucediera por culpa de Janelle Matthews. La policía también anunció que Steve había sido durante mucho tiempo una persona de interés, ya que según ellos se insertó intencionalmente en la investigación durante muchas veces a lo largo de los años, alegando tener conocimiento del caso. Algo que se volvió en su contra porque en repetidas ocasiones también dijo que tenía información e incluso les llegó a pedir inmunidad a cambio de esta información. Jennifer, la hermana de Janelle, declaró que si bien la familia experimentó un cierre cuando se enteraron de lo que le sucedió, el arresto de Steve era otro regalo para ellos, sobre todo para poder dar un cierre definitivo. Gloria y Jim Matthews están especialmente emocionados al ver que se está haciendo justicia después de tantos años. She had such a brutal ending to her life, and but it's over with now, and we're at peace with the fact that she is that she's with the Lord, and that is our greatest comfort.